compañeras y yo explicaremos el tema de glucopéptidos. Como ya sabemos, las infecciones causadas por bacterias gram positivas resistentes a los beta-lactámicos, especialmente los Staphylococcus methicillin resistentes, han aumentado en las últimas 2 décadas y constituyen la causa más frecuente de infección nosocomial en muchos centros de salud. Las opciones para el tratamiento de estas infecciones actualmente son los glucopéptidos, y estos glucopéptidos actúan sobre la pared bacteriana inhibiendo la síntesis del peptidoglicano, ya que son moléculas hidrófilas de alto peso molecular, y los componen la vancomicina y la teicoplanina. La vancomicina fue obtenida en 1956 a partir de la Mycolaptopsis orientalis, que anteriormente fue conocido como Streptomyces orientalis, y fue aprobada en 1958 para ser usada frente a la Staphylococcus aureus resistente a la penicilina. Desde la década de los 80, el consumo de la vancomicina ha ido aumentando, contribuyendo al aumento de bacterias resistentes a este antibiótico, especialmente los enterococos y estafilococos. Y la teicoplanina es el producto de la fermentación de Actinoplanes teichomyceticus y tiene un espectro antimicrobiano similar a la vancomicina. Bueno, ambos antibióticos actúan sobre la síntesis de la pared bacteriana, uniéndose a las terminaciones de D-alanil, D-alanina de los precursores del peptidoglicano, inhibiendo su elongación. Al ser moléculas de alto peso molecular, no pueden atravesar la pared de las bacterias gram-negativas. Y estos antibióticos van a ser más activos frente a las bacterias gram-positivas. Acerca de su efecto adverso, tenemos la ototoxicidad y nefrotoxicidad asociados a las concentraciones elevadas de suero, y su estructura central es la del heptapéptido. Acerca del espectro de la actividad, los glucopéptidos tienen una actividad ante gram positivos, tanto con cocos y con bacilos, incluyendo algunos anaerobios. La vancomicina y la teicoplanina tienen una actividad similar frente a Staphylococcus aureus, incluyendo cepas resistentes a meticilina. La teicoplanina es más activa ante el Streptococcus, pero muestra menor actividad frente a algunos Staphylococcus coagulasa negativos, como los Staphylococcus hemolyticus, y son activos frente a otros gram positivos como Bacillus spp, Listeria monocytogenes, Bacteria coriformes y algunos actinomyces y otros anaerobios como Clostridium spp y Peptidostreptococcus. Pero no van a presentar actividad frente a los gram negativos como Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus, Ficella, Rickettsia, Clamidia y Mycobacterium. Continuando con la explicación, la absorción de la vancomicina va a ser por 2 vías de administración, que son la vía oral y la vía intravenosa. La ruta de la vía oral no es una forma de mala absorción, ya que no se metaboliza correctamente, esto debido a que en el tracto estomacal no se degrada correctamente. Este fármaco es muy pequeño para que su alcance sea en el plasma y los niveles sean insuficientes para ser un bactericida. Inhibe la síntesis de la pared celular en las bacterias sensibles y la unión de su gran afinidad con el extremo de D-alanina y D-alanil. La vía intravenosa se obtiene en concentraciones máximas de 60 microgramos sobre ml. Este se distribuye por mayor parte de los tejidos corporales, incluyendo el fluido pericárdico, pleural, ascítico y sinovial. Como se mencionó antes, no se metabolizan y la unión de las
a las proteínas es de un 30 a un 50%. La tecoplanina también es por vía oral y no tiene una buena absorción, pero la más utilizada es por vía parenteral, que es la administración por intramuscular y la intravenosa. Esto tiene una biodisponibilidad que es casi completa a un 90% de la unión de las proteínas. La eliminación de estos dos fármacos se hace por vía renal, por lo que debería ajustarse la dosis en pacientes con insuficiencia renal. La eliminación por vía fecal de los glucopeptidoglicanos son cuando están administradas por vía parenteral, que es muy escaso, por lo que la diarrea por Clostridium difficile es preferible hacer su administración por vía oral, aunque no tenga un buen metabolismo. Un dato más, debido a que ambos fármacos no se dializan, no es necesario administrar otros suplementos. Los glucopéptidos no interaccionan con fármacos metabolizados por la vía del citrato P450. Ya dicho todo, en la tabla mostrada de los dos fármacos, la vía de absorción oral es muy mala. La eliminación renal va de un 90 en la vancomicina, de un 80 en la daicoplanina. La eliminación fecal en las dos fármacos son malas y la unión de proteínas ya mencionadas son del 30 de la vancomicina y en el daicoplanina de un 90%. Continuando con el mecanismo de acción, hay que tomar en cuenta primeramente lo que es el acoplamiento molecular o de Dopkin, el cual el acoplamiento molecular es un método bioinformático que permite predecir y calcular la posición más favorable de interacción entre un ligando y un blanco, que usualmente es proteico, a partir de sus presentaciones tridimensionales. Los glucopéptidos inhiben síntesis del peptidoglicano en un paso previo al de los betalactámicos. Estos evitan el proceso de polimerización necesaria para que el complejo disacárido pentapéptido se separe del fosfolípido de la membrana. Esto, como una consecuencia, se acumula el intermedio lipídico unido a la membrana citoplasmática de la bacteria, y en general el mecanismo de acción de los glucopéptidos inhibe la síntesis de la pared bacteriana. En el caso de la vancomicina, esta ejerce un efecto usualmente bactericida, pero esto se da solo sobre microorganismos en fase de multiplicación y a través de los mecanismos de inhibición de la síntesis de pared celular bacteriana, alteración de la permeabilidad de la membrana citoplasmática, alteración en la síntesis de ARN. En el caso de la teicoplaninina, este inhibe el crecimiento de organismos sensibles, interfiriendo en la biosíntesis de la pared celular en un lugar distinto del afectado por los betalactámicos. El principal mecanismo de acción en el caso de la vancomicina es por inhibición de la síntesis del peptidoglicano, principal polímero estructural de la pared celular bacteriana. En la vancomicina se une a la porción de T-alanil de alanina de los peptidolicanos, inhibiendo la segunda etapa de la síntesis de la pared celular en un sitio más inicial, que es el sitio de acción de la penicilina. De esta manera no ocurre resistencia cruzada. En el caso de la teicoplanina, se bloquea la síntesis de peptidoglicano por la unión específica de residuos de D-alanil de alanina. Mecanismos de resistencia. En los mecanismos de resistencia se puede tomar en cuenta lo que son las cepas de Enterococcus resistentes a los glicopéptidos. Estos son esencialmente Enterococcus de heces. El mecanismo generalmente implica la unión con el extremo de T-alanina
de alanina de los precursores de PG de la bacteria, lo que es la pared celular. Resistencia. Resulta de la alteración del objetivo de D-alanil de alanina a D-alanil de lactato o D-alanil de serina. Esto da un resultado de una mala unión de glucopéptidos y por importante de infección nosocomial.